Gracias, hermano. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Le dije al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Vemos, hermanos, que en el primer capítulo Jesús básicamente se estaba despidiendo. En el capítulo anterior Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos y les estaba dando como consejos, donde le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque Él sabía que en el tiempo en que Él iba a ser crucificado, ellos su fe iba a tambalear, iba a cambiar. Porque en los momentos de las pruebas, muchas veces nosotros como hombres pensamos que Dios no está con nosotros, o ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Pero en realidad Dios está ahí, solo nos basta acercarnos a Él. Amén. Y Él también les da una promesa, les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una promesa grande, que Él promete también llevarnos a ese lugar a morar junto con el Padre. Pero ¿cómo es que vamos a llegar nosotros a morar junto con el Padre? Asemejándonos a Jesucristo para poder llegar al Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Eso les dice en el versículo 6, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nosotros debemos asemejarnos a Jesucristo para poder llegar a morar junto con Él y junto con el Padre. Amén. Dice: si me conocéis, en el otro capítulo dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Él trajo la palabra del Padre a la tierra, o trajo el cielo a la tierra, y la hizo testimonio, y fue cumplimiento de la promesa del Padre que dio desde el pecado de Adán. Amén. Dios desde el principio ha dado promesas al hombre, y en ese tiempo le dijo al enemigo, le dijo en Génesis 3:15, podemos verlo, hermanos, si abren sus Biblias. Amén. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Fíjense, hermanos, de que desde ese tiempo el Señor ya sabía que iba a venir su Hijo a dar la vida por la humanidad, a vencer al pecado. Amén. Entonces Él ha dado promesas desde ese tiempo, y cada que se levantaba un profeta, cada vez que se levantaba un profeta, Dios venía y daba una promesa para el tiempo de nosotros. Amén. Él les decía que iba a venir su Hijo en forma, como en parábola. Por eso los estudiosos de la ley muchas veces no lo comprendían, porque Jesús escondió las cosas en parábolas para que ellos no lo comprendieran. Amén. Entonces vemos que Él ha dado promesas desde un principio.
Jesucristo vivía junto con Dios y vino a la tierra. Nosotros cuando vamos a un lugar y nos gusta, hablamos de ese lugar, hablamos y vivimos como si estuviéramos viviendo en ese lugar. Es lo que Jesucristo hizo cuando Él vino. Él vivía con el Padre, Él conocía al Padre, conocía el cielo. Vino y habló y habitó con sus hijos, con los 12 discípulos. Habitó y les enseñó a vivir como se vive en el cielo, amándonos los unos a los otros. Amén. Dando su vida por todos, sin importar quién era o qué hacía. Muchas veces nosotros como seres humanos, el amor que nosotros podemos alcanzar a ver es nada más, amo a mi hermano, pero hasta ahí. No puedo, tal vez si un día puedo hacer algo por él, lo hago. Si no puedo, no lo hago. Hasta ahí llega mi amor como ser humano. Pero el amor de Jesucristo no era así. El amor de Jesucristo era entregar la vida por la humanidad, por el pecado de la humanidad. El pecado estaba sumamente, en ese tiempo ya estaba multiplicado el pecado. Si nos vamos al tiempo de Noé, en el tiempo de Noé el pecado estaba multiplicado y Jesucristo mandó un diluvio y rescató la simiente de Noé como hijos santos de él. Después Noé se equivoca y viene otra generación y Dios está perdonando y en su misericordia perdona a la humanidad. Le entrega su verdadero amor a la humanidad. Amén. Nosotros conocemos de la misericordia de Dios, conocemos, por eso estamos aquí para asemejarnos más y más a Él. Entre más nosotros estudiemos la palabra, entre más conozcamos a Dios, más Él nos honra junto con el Padre. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el decir el nombre de Jesús tiene poder, es que su palabra tiene poder. Su palabra ha venido a hacernos libres. Si tú lees la palabra del Señor, te va a hacer libre. Amén. Si tú entiendes la palabra del Señor y la aplicas en tu vida, te va a hacer libre. Ya no vas a tener más cargas en tu vida. Él trae la sanidad del alma, no solo la del cuerpo, sino la del alma. Amén. Y la del alma es a la que a nosotros nos importa en este tiempo, estar sanos del alma para poder alcanzar el cielo. Amén. Fíjese que nos damos cuenta en el capítulo 13 de San Juan, habla que las obras que Jesús hizo antes de que cuando Judas lo estaba traicionando. Él conocía a Judas, él conocía que Judas lo iba a traicionar, pero hasta en el último momento compartió su comida junto con él. Amén. No dijo, hey, este es mi enemigo y lo voy a apartar y no voy a compartir más con él. El amor de Dios es extremadamente grande, es sublime el amor de Dios. Amén. Que aún a su enemigo, él sabía que era su enemigo y compartía la comida con él. Amén. Compartía la palabra del cielo, la compartía para él y le enseñaba día con día, hey, mira, yo puedo sanar, yo puedo liberar, pero el corazón estaba contaminado. Amén. El corazón estaba. Nosotros como padres muchas veces podemos tratar de enseñar a nuestros hijos de una manera adecuada a vivir, pero depende de cada corazón cómo toma la palabra. Amén. Aquí en esta casa nosotros somos una familia y estamos escuchando la palabra del Señor, pero cada uno en su corazón se conoce a sí mismo y cada uno en su corazón se entrega a sí mismo. Nosotros debemos caminar como Jesucristo caminó, en el camino que Él caminó. Vemos, dice la palabra de Dios en Juan 13, capítulo 13, dice que Él los amó hasta el fin, a sus 12 discípulos, los amó hasta el fin. Y si la palabra de Dios dice, es que los amó hasta el fin, hasta que el día en que Él murió los amaba, les enseñó a vivir. Amén. Les enseñó que, fíjese, cuando lavó los pies de los 12 discípulos, lavó los pies y les dijo, si yo
siendo el maestro, el rey, vengo y le lavo los pies, ustedes lávense los pies los unos a los otros. Amén. Dios nos ha enseñado también que dice que Él glorificó al Padre. Nosotros debemos de glorificar al Padre porque Jesús nos enseñó el camino a seguir. Amén. Con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Amén. Dice, améis unos a los otros como yo os he amado. En esto conoceréis que sois mis discípulos y si tuviereis amor los unos a los otros. Amén. ¿Cómo es que podemos amarnos los unos a los otros? ¿Cómo es que podemos amarnos los unos a los otros? Nosotros debemos de comprendernos. Hay personas que no pueden entender la palabra de Dios tal y como tú la entiendes. Hay personas que no pueden vivir la palabra de Dios tal y como tú la vives. Pero a su momento el Señor ha preparado el momento para cada uno de nosotros. Amén. Si en este momento no entiendes la palabra y tal vez no la vives como la tienes que vivir, o tu familia no la vive como la tiene que vivir, llegará su momento en que la tenga que vivir como la tiene que vivir. Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Dios conoce qué capacidad tiene cada persona para poder entender la palabra de Dios. Amén. Tal vez en nuestra juventud muchas veces nosotros nos descarriamos y nos olvidamos de que existe un ser soberano y que debemos de respetarlo, debemos honrarlo, porque no hemos leído bien la palabra o porque no la hemos comprendido bien y nos desviamos y queremos conocer el mundo. Pero el Señor a su debido tiempo tocará el corazón y lo cambiará. Amén. Siempre hay esperanza. Él es la esperanza. ¿De quién? Del cristiano. Si yo como cristiano veo que mi familia no vive el evangelio o no quiere vivir en el evangelio, sé que el Señor, mi esperanza es que el Señor un día los traerá. Amén. Esa es la promesa grande que el Señor ha traído. Dice que vino Jesucristo vino a dar su vida por la humanidad, por el pecador. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, para nosotros el tiempo corre a prisa y decimos, mi hermano, mi primo o tal persona no ha llegado al evangelio, yo quiero que llegue ya. Yo quiero que Dios lo toque ya, que Dios cambie su vida ya. Pero los tiempos son de Dios, no de nosotros. Dice que ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Él. Amén. Nos ha enseñado Jesús también. Fíjese cómo cuando Pedro le dice, Señor, yo iré contigo hasta la cruz si fuese necesario, hasta la muerte. Amén. Tal vez si te pones a pensar un poco como hombre y vieras a Jesús, la humanidad de Jesús, lo mismo le dirías, Señor, yo no te dejaré. Que me den látigos, que me hagan lo que quieran, yo no te dejaré. Incluso que me encadenen, lo que quieran hacer conmigo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero ¿hasta dónde llegaba el amor de Pedro? Nada más. Mas el amor de Jesucristo no vino y le reprendió y no le dijo, ¿sabes qué? No, estás equivocado, mañana me vas a negar. No, le dijo, tú me vas a negar. Pero fíjese cómo Jesucristo estaba intercediendo todavía por Pedro. Amén. Y nosotros, yo me pongo a pensar que si sufre uno una traición, quiere venganza, puede hablar de diferente manera. Tal vez no palabras fuertes, pero palabras indirectas que puedan herir el corazón de la otra persona. Pero Jesucristo no era así. El amor de Dios es sublime. El amor de Dios era perdonar y estar contento aún porque sabía que en ese proceso Pedro iba a sufrir, pero iba a cambiar. Amén. Y es lo que nosotros debemos de ver también en cada proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo transforme en mi vida?
pero por medio de su palabra, no por medio de mis pensamientos. Porque yo puedo decir, oh, yo tengo tal cosa, pero ¿qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué me dice la palabra del Señor para que yo tenga que cambiar exactamente lo que el Señor quiere que yo cambie? Amén. Por eso es que debemos de leer la palabra. Cuando nosotros decimos, Cristo vive, ¿dónde vive? En nuestro corazón, amén. ¿Y cómo sabemos que vive en nuestro corazón? Porque la palabra vive en nuestro corazón. Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, amén. Amén, hermanos. Debemos de considerar esto, hermanos. Llevar a lo profundo de nuestro corazón la palabra, hermanos. Hay cosas tan hermosas que el Señor nos ha enseñado, tan solo como les decía en el versículo 13. A perdonar, a saber verdaderamente amar, a darlo todo por nuestros semejantes. Y a no juzgar a aquel que no entiende. Como Tomás. Tomás era en el versículo, ¿dónde está? Uy, me perdí. Tomás le decía que, Felipe, perdón, le decía, muéstranos al Padre y entonces te vamos a creer. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo me has visto y no me conoces? Porque él traía, ¿qué traía? Como cuando un jefe, un patrón le dice a un supervisor, le dice, te encomiendo que a esa persona la pongas en tal lugar y trabaje en tal lugar. Y ese supervisor va y le dice al trabajador, hey, quiero que trabajes en tal lugar. El supervisor para el trabajador viene siendo el dueño, y el supervisor para el dueño viene siendo un trabajador. Es lo mismo. Jesucristo tenía una encomienda: traer la palabra del Señor, traer el reino de los cielos a la tierra, hacer sanidades, hacer de todo, liberar al ser humano. Amén. Él traía la palabra del Señor y Él era el Señor. Amén. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que vino a iluminar a los hombres, a darle vida al hombre. La palabra es la que nos da vida, la palabra es que nos alienta y nos hace vivos, hermanos. Amén. Nosotros podemos glorificar a Dios por medio de la palabra, podemos alabar al Señor con nuestra actitud, con nuestro caminar, entendiendo que si yo soy siervo del Señor, debo de aprender a servir a mi Señor. Amén. Debo de aprender a ser libre en mi Señor, adorar a mi Señor, en mi despertar que Él esté conmigo, en mi descansar que Él esté conmigo. En todo momento Él estará conmigo. Amén. Él es mi alto refugio. Él es nuestro pronto auxilio, hermanos. Él es nuestra promesa, Él es nuestro cumplimiento. Si Él dice que un día va a venir, un día va a venir. Y si dice que estaremos con Él estaremos. Seamos pocos o seamos muchos, con Él estaremos. Amén. Gracias, hermanos. Voy a leer un capítulo más, hermanos, en Juan 1:1. Perdón. San Juan 1. San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para liberar a su pueblo? Aún para alcanzar a aquellos que no creen ahora, aún para alcanzar a aquel hombre que está lejos del Señor, tiene el poder porque Él es la luz. Amén.
Él es la luz que ilumina al hombre. Él es la vida del hombre. Muchas veces te puedes sentir alejado de Dios, pero Él está ahí. Él es la luz y Él es la esperanza. Amén.